Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí con la tercera sesión de la iniciativa que lideramos desde Cita Alzheimer, gracias a la ayuda de la Fundación La Caixa Social, que nos ha permitido poner en marcha estas sesiones formativas. Como bien decía, hoy es la tercera y hoy hablaremos de epilepsia y sueño en la población adulta con síndrome de Down. Pero primero hablaremos un poco de la relación que existe entre la epilepsia y el Alzheimer de forma general, la epilepsia, Alzheimer y sueño de forma general, antes de centrarnos específicamente en la población con síndrome de Down. Y entenderemos por qué es tan relevante hablar de ambos conceptos en esta población y qué implicaciones puede tener de cara a opciones del tratamiento que podamos tener en un futuro. Hay que entender que tanto la epilepsia y el deterioro cognitivo tienen una relación bidireccional. Sabemos que la epilepsia puede favorecer el desarrollo de deterioro cognitivo y que distintas causas de deterioro cognitivo, incluyendo las más frecuentes y las degenerativas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, también pueden incrementar el riesgo de epilepsia. ¿Qué es deterioro cognitivo? Deterioro cognitivo es aquel rendimiento cognitivo en el cual es peor de lo esperado, pero la diferencia entre deterioro cognitivo leve y demencia será cuando existe o no una repercusión sobre el grado de autonomía. Es decir, deterioro cognitivo leve es aquella persona que rinde peor de lo esperado en función de la edad y nivel educativo y su situación previa, pero sigue siendo autónomo el mismo grado de autonomía que tenía con anterioridad. Deterioro cognitivo con demencia sería aquella persona que ya empieza a tener una repercusión en su grado de autonomía. Sabemos que existe alto riesgo de infradiagnosticar el deterioro cognitivo, sobre todo un deterioro cognitivo leve en la población que consulta directamente en unidades de epilepsia, por muy neurólogos que se sea, y lo mismo puede ocurrir que hay un infradiagnóstico de epilepsia en la población con deterioro cognitivo de causa degenerativa, en concreto enfermedad de Alzheimer, porque como bien veremos en la población general, cuando uno desarrolla epilepsia en contexto de enfermedad de Alzheimer, más de la mitad de los crisis no van a tener en ningún momento ningún síntoma motor y pueden pasar desapercibidos como fluctuaciones esperadas de la enfermedad. Sabemos que la epilepsia es un problema neurológico altamente prevalente, afectando a más de 60 millones de personas en el mundo. Sabemos que gran parte de los casos, más de un tercio, aparecen por encima de los 65 años. Y por tanto sabemos que la prevalencia de dicha población puede ser de 90 a 150 casos por 100.000 habitantes. Y entender también que un porcentaje nada desdeñable de crisis epilépticas puedan deberse a enfermedades neurodegenerativas, y entre ellas destacaría la enfermedad de Alzheimer. Hay que entender también que tanto que la epilepsia como el propio deterioro cognitivo, en concreto la enfermedad de Alzheimer, tienen como un factor de riesgo común, que es la propia edad. Cuando hablamos de la epilepsia de inicio tardío, tenemos que entender que de forma más o menos arbitraria se ha establecido que la edad de debut de inicio tardío será por encima de 55 años. Esta es una revisión que hicimos nosotros, y lo que vemos es que en los artículos publicados entre el 10 y el 20% de las epilepsias pueden ser debidas a epilepsia de inicio tardío relacionada con enfermedad de Alzheimer u otras demencias similares, y que hay un porcentaje nada desdeñable que puede llegar hasta el 20 o el 30%, que son epilepsias de inicio tardío de causa desconocida o LOEU. Y sabemos a día de hoy que los LOEU, por lo menos un porcentaje de ellos, y no un porcentaje menor, puede deberse a un deterioro cognitivo de causa degenerativa no previamente diagnosticado. Es decir, es como si fuera un debut atípico de dichas enfermedades, que puede ser un debut epiléptico, y por tanto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué es crisis epiléptica y qué es epilepsia? Pues no es lo mismo. Al final, una crisis epiléptica es un evento de inicio y final brusco que puede dar lugar a síntomas positivos, que son movimientos erráticos de brazos, o pueden ser también movimientos erráticos de distintas partes del cuerpo, o diríamos síntomas negativos, en donde podemos tener una pérdida de fuerza, una pérdida de una habilidad, como puede ser del habla, o puede ser una pérdida de conciencia, dicho de forma sencilla, ¿vale? Y las crisis epilépticas las dividimos en desencadenadas y no desencadenadas. Aquellas crisis epilépticas se considerarán desencadenadas si podemos identificar un claro precipitante. Por ejemplo,
en las primeras 4 semanas después de un infarto cerebral, después de un derrame, después de un traumatismo craneal grave, en un contexto de una meningitis, una encefalitis, o aunque no sea una infección del sistema nervioso central, cuando tenemos unas descompensaciones analíticas graves por un fallo renal, o podamos tener una infección grave con bacteriemia, que es afectación de la sangre. No desencadenadas serían aquellas en las que no podemos encontrar ningún identificante, nada que lo pueda precipitar. Entonces, lo primero que siempre os solemos decir cuando nos contáis un episodio que pueda ser sugestivo de una crisis epiléptica, preguntamos si hay cuadro febril, si ha habido cambio en el patrón del sueño, que no he comentado que una gran transgresión de sueño puede ser un factor desencadenante. Ha habido cambios de medicación, porque a veces la retirada de según qué fármacos, las benzodiazepinas, que hay que retirar evidentemente, pero hay que hacerlo de forma gradual. Si lo hacemos de forma demasiado brusca, la privación de los mismos también puede dar lugar, o otras medicinas, el propio hecho de tomarlas puede aumentar el riesgo de crisis y por tanto consideraríamos desencadenadas. ¿Y qué es epilepsia? La epilepsia a día de hoy se define por haber tenido 2 crisis epilépticas no desencadenadas, al menos separadas por 24 horas. Esa es una opción de llegar al diagnóstico. La segunda opción sería tener una crisis epiléptica y que la probabilidad de volver a tener una segunda crisis epiléptica en los próximos 10 años sea superior al 60%. Este riesgo se estima en función de anomalías o no del electroencefalograma, es decir, una única crisis y anomalías del electroencefalograma típicas darían el diagnóstico, o la presencia de una lesión estructural, pues por ejemplo haber tenido una lesión tumor, un sangrado cerebral, o tener una enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer, que también estaría en esta categoría. Y la última, que es que haya un diagnóstico de un síndrome epiléptico, y estos son casos extraordinarios que se asocian a otros síntomas, pero no es la manera habitual de llegar al diagnóstico. Tenemos que comentar que la epilepsia de inicio tardío, de causa no conocida, incluso antes de hacer estudios de biomarcadores, ya veíamos que era un factor de riesgo independiente para deterioro cognitivo, porque personas de la misma edad que tenían o no este tipo de epilepsia, se veía que aquellos que sí que tenían esta epilepsia, cuya causa no conocíamos después de haber hecho todo el estudio, tenían una edad de inicio de deterioro cognitivo hasta 3,5 años antes. Y luego hay que entender que no solo las crisis epilépticas pueden conllevar de alguna manera el riesgo de tener un deterioro cognitivo, es decir, sabemos que el hecho de tener actividad epiléptica, es decir, anormalidad de las comunicaciones entre las neuronas en el electroencefalograma, también puede favorecer el riesgo de tener deterioro cognitivo. Y ¿cómo enlazamos el síndrome apnea-hipopnea del sueño, epilepsia, deterioro cognitivo? Bueno, porque sabemos que el síndrome apnea-hipopnea del sueño es un síndrome, una enfermedad respiratoria, que lo que conlleva es que durante el sueño hagamos pequeñas pausas de dejar de respirar. Esas pequeñas pausas de dejar de respirar, llamadas apneas, son momentos en los que hay una alteración de la excitabilidad neuronal, porque hay un cambio de fase de sueño, o que llamamos microdespertar. Son momentos en los que existe una mayor probabilidad de que exista actividad epileptiforme intercrítica, es decir, anomalías en el electroencefalograma sin síntomas, pero incluso de crisis epilépticas, tanto durante la apnea, pero no solo ahí, porque sabemos que el fraccionamiento del sueño y la mala calidad del sueño que genera puede conllevar como factor independiente mayor riesgo de tener crisis epilépticas y actividad epiléptica al día siguiente. Y además sabemos que muchos psicofármacos que utilizamos para manejar el sueño también pueden influir en la epilepsia, a veces mejorando el riesgo, pero con otros efectos secundarios, y a veces justo lo contrario. Es decir, fármacos que podamos poner para dormir o para control conductual pueden aumentar el riesgo de crisis epilépticas. También entender que también sabemos que un buen control del sueño y una buena calidad de higiene del sueño puede suponer una muy buena estrategia terapéutica para el tratamiento de la epilepsia. Las epilepsias de inicio tardío hay que entender que parece que también están relacionados claramente con la fisiopatología o las características biológicas de la enfermedad de Alzheimer. Y me explico. En modelos animales se ha visto que el meter
amiloide en el cerebro de los ratones. Y el amiloide es el primer cambio biológico que se ocurre en las personas con enfermedad de Alzheimer. Tiene un efecto proepiléptico, es decir, tanto tiene más crisis como más anomalías a nivel del electroencefalograma. Además, a mayor anomalías en el electroencefalograma, en mayor frecuencia de crisis, mayor será la probabilidad de tener también mayor depósito de amiloide de cara al futuro. Y por otro lado, tau fosforilada, que es la segunda sustancia que se acumula en la enfermedad de Alzheimer, también sabemos que tiene un efecto proepiléptico, es decir, favorece la actividad epiléptica y las crisis epilépticas, y las crisis epilépticas y la actividad epiléptica, a su vez, también favorecen el riesgo de tener mayor depósito de tau fosforilada. Por tanto, existe un círculo vicioso entre las huellas anatomopatológicas, las huellas biológicas definitorias de la enfermedad de Alzheimer, y la actividad epiléptica cerebral y su correlato clínico, que serían las crisis epilépticas. Hay que entender que el riesgo de epilepsia, si bien está incrementado en la enfermedad de Alzheimer y de forma grosera, diríamos que hasta 10 veces, el riesgo no está igual de incrementado en función de las formas de epilepsia. ¿Qué quiero decir? Que el riesgo es muy superior en las formas genéticamente determinadas que en las formas esporádicas. Esporádicas son el 99% de los casos. Las formas genéticamente determinadas, la más frecuente de ellas es el síndrome de Down, y de hecho es la forma genéticamente determinada con mayor riesgo de crisis epilépticas. Pero no solo varía, diríamos, la frecuencia, sino también las propias características de las crisis epilépticas, como vamos a ver en un momento. Lo que sí tiene que quedar claro que existe una relación ya no bidireccional, sino tridireccional entre el sueño, la epilepsia y el rendimiento cognitivo, y específicamente los cambios biológicos de la enfermedad de Alzheimer. Porque además de la relación que hemos dicho que el amiloide puede tener un efecto proepiléptico, también tenemos que tener en cuenta que el sueño, además de tener un efecto proepiléptico, el sueño mismo y las apneas en concreto favorecen el depósito de amiloide. Ese mayor depósito de amiloide también favorece mayor depósito de tau, es decir, las dos huellas biológicas están interrelacionadas, y la presencia de ambas favorece mayor actividad epiléptica. Y esa mayor actividad epiléptica puede a su vez interferir negativamente en el sueño, tanto en la calidad como la cantidad del mismo, y en el riesgo específico de las apneas de sueño. Por tanto, tenemos el caldo de cultivo ideal. Y este riesgo de actividad epiléptica y mayor depósito de amiloide ya lo sabemos también a nivel de humanos, ya no solo en modelos animales. ¿Por qué? Lo sabemos porque niños que han tenido epilepsia los primeros 5 años de vida y que luego hayan conseguido una remisión completa es 10 años libres de crisis, de los cuales al menos 5 sin ningún tipo de tratamiento antiepiléptico, tienen a la larga mayor depósito de amiloide medido por una prueba que se llama PET, pero también en el líquido cefalorraquídeo, que aquellos que nunca hayan tenido. Por tanto, la evidencia que inicialmente se demostró en los animales también se ha visto en humanos. Y esto, si bien pudiéramos pensar que es catastrofista, para nosotros es algo positivo, es decir, estamos diciendo que hay una alteración de la comunicación entre las neuronas que conlleva a una proexcitación, un efecto excitatorio, que somos capaces a día de hoy de saber cuáles son los mecanismos o parte de los mecanismos que favorecen la excitación por la información que ya tenemos de la epilepsia, y planteamos que el tratar esa excesiva excitación o excitación anormal pueda suponer una nueva diana terapéutica para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Algo que, sin lugar a dudas, es una ventana de oportunidad para nosotros. Y eso es lo que defendemos, porque fármacos antiepilépticos, que también llamamos medicación anticrisis, son medicamentos ampliamente utilizados y que tienen un gran nivel de tolerancia y cuyos riesgos son bastante menores que los fármacos antiamiloide que se están planteando en la actualidad en la enfermedad de Alzheimer. Evidentemente, los fármacos antiepilépticos o anticrisis no van a conllevar la cura de la enfermedad de Alzheimer, pero quizá puedan contribuir a un mejor pronóstico funcional, y eso ya de por sí sería un gran avance.
Cuando hablamos de la epilepsia en enfermedad de Alzheimer, tenemos que ser conscientes que la epilepsia en enfermedad de Alzheimer se comporta de forma diferente en función de las formas de enfermedad de Alzheimer. Las formas esporádicas, que son la inmensa mayoría de las que conocemos, el riesgo oscila, según los estudios, entre 1,5 al 12% de la muestra que lo sufre. Como decía, la inmensa mayoría de las crisis nunca van a tener síntomas motores. Pueden ser episodios en los cuales uno se queda sin poder hablar durante un tiempo, se queda excesivamente confuso y son episodios que una y otra vez se repiten con las mismas características. Eso es una de las cosas que pudiéramos ver. Luego, por otro lado, tenemos las formas genéticamente determinadas asociadas a mutaciones concretas, que son el 0,1% de todos los casos, que son los casos más dramáticos, que empiezan antes de los 65 años y muchas veces a los 40 o a los 50. En estos casos, ya las crisis suelen tener síntomas motores, bien tipo espasmos o de otras características que facilitan el diagnóstico, y el riesgo está muy aumentado, y sobre todo está muy aumentado en aquellos que tienen mutaciones en la proteína precursora de amiloide, APP, que está localizada en el cromosoma 21. ¿Y qué pasa cuando llevamos a la población con síndrome de Down? Pues vemos que ese riesgo es muy alto, que oscila en función de los trabajos entre el 41 y el 75%. En nuestro trabajo el riesgo puede llegar a ser de hasta el 55%, y eso lo tenemos que saber. Y en este sentido tenemos que ser conscientes que aquí los síntomas casi siempre, al contrario de lo que pueda ocurrir en las formas generales o esporádicas, son con síntomas motores. Las crisis más frecuentes son las espasmódicas, que suelo comentar algunas veces, que es un pequeño espasmo en un brazo o en los dos a primera hora de la mañana, que se va a ir repitiendo de forma periódica, pero con la frecuencia ascendente en varias ocasiones, y esas crisis suelen tener una clara relación con el despertar del sueño. Y las segundas crisis son las que llamamos bilaterales tónico-clónicas, que son las de caída al suelo y convulsiones generalizadas. Y es frecuente que ambas coexistan. Esto es simplemente datos preliminares de un trabajo que se está haciendo, y es para que veáis que, si bien siempre se había dicho que la epilepsia en síndrome de Down puede tener una relación o una distribución bidireccional o bimodal, esto estrictamente no es así. Es decir, lo que se ve que en los primeros 5 años de vida sí que hay un poquito de mayor riesgo de epilepsia, pero la mayoría de estas crisis suelen tener una evolución benévola y suelen tener una tendencia a una remisión completa, lo que hemos dicho, ya curación de la epilepsia. Pero luego hay un segundo pico, y el más importante, a partir de los 40, a veces a partir de los 50, que claramente está relacionado con el hecho de desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Porque bien sabemos que la edad media, y la media sabemos que también es tramposa, de empezar los síntomas es en los 50 y los 55 años. Aquí, en el patrón en escalera, vemos que la probabilidad de tener epilepsia o haber tenido crisis epilépticas en algún momento, aunque ya la epilepsia pueda estar en remisión completa, en la población asintomática para enfermedad de Alzheimer sería del 10%. De las formas prodrómicas, es decir, las formas de deterioro cognitivo leve, sería un 20%, y las fases de demencia de un 50%. El riesgo claramente iría aumentando en función de que los síntomas van progresando, si bien es cierto que parece que hay un pico en el momento de transición de deterioro cognitivo leve a demencia, que suele ocurrir a los 2-3 años habitualmente del proceso. Si bien hay que ser conscientes que a veces una crisis epiléptica puede ser el primer síntoma, es impredecible a quién le puede ocurrir, y son a veces casos de debut muy precoz, y otras veces también es el primer síntoma detectable, pero no necesariamente el primer síntoma, y me explico. En una persona con discapacidad intelectual profunda es muy difícil hacer un diagnóstico por otros términos, porque no vamos a poder hacer valoraciones cognitivas, y también en el día a día pues el nivel de repercusión funcional que ya tienen por la discapacidad pues también dificulta la valoración. Hay que entender que las características de la epilepsia de infancia y la epilepsia en la edad adulta tardía son completamente diferentes. La epilepsia en síndrome de Down, cuando aparece en contexto de enfermedad de Alzheimer, recibe el nombre de LOMETS,
que viene por las siglas en inglés de epilepsia mioclónica de inicio tardío en síndrome de Down. Sabemos que el hecho de aparecer una crisis bien mioclónica, la de los espasmos, o bilateral tónico-clónica, que es la crisis que hemos visto todos, pues aunque sea en las películas de caída al suelo y compulsiones generalizadas, si aparece por encima de los 40 años y no hay ningún desencadenante, en contexto de síndrome de Down tiene un valor predictivo positivo, es decir, la capacidad de aceptar que esto pueda ser debido a una enfermedad de Alzheimer superior al 80%. Pero aquí lo que explicamos en este trabajo es una manera de establecer el diagnóstico de esta entidad que de forma coloquial decimos LOMETS y así lo ponemos en los registros. El electroencefalograma es una prueba dinámica en la cual refleja cómo está la actividad neuronal en el momento dado. ¿Qué quiero decir? Que si hay actividad epiléptica después de un episodio que nos haga plantear dudas, sabemos que eso va a favor y ya podemos establecer el diagnóstico de epilepsia. Pero una normalidad del electroencefalograma fuera del episodio no nos excluye epilepsia, ¿vale? Esto tiene que quedar claro. Es una herramienta de apoyo, pero no completa. El electroencefalograma en las personas con síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer es más florido que cuando hablamos de electroencefalograma y enfermedad de Alzheimer en población no Down, ¿vale? Es más florido fundamentalmente por los síntomas motores. Aquí vemos cómo nosotros visualizamos crisis epilépticas en el electroencefalograma o actividad epiléptica característica que pueda preceder a presentar los espasmos matutinos. Evidentemente, la epilepsia en síndrome de Down y en concreto la epilepsia en LOMETS exige una caracterización exhaustiva de los síntomas. A día de hoy todos tenemos disponibles móviles y sacar un vídeo de lo que sucede puede ayudar mucho a la hora de establecer el diagnóstico. Hay que intentar realizar un vídeo electroencefalograma ante un primer episodio, intentar hacer un despistaje de las causas que puedan ser desencadenantes. Luego, si hay un cambio en las características de la epilepsia, también será súper relevante valorar que no haya un factor desencadenante o algún otro cambio en la medicación, etc. Y luego elegir el mejor fármaco de todos, porque claro, hay que entender que medicaciones que pueden ir bien para un tipo de epilepsia no van bien para otras, y esto lo digo sobre todo por el tema de los espasmos, que hay que elegir fármacos que son eficaces para los espasmos. Para el que así lo quiera, tenemos unas guías ya preparadas durante la estancia de Barcelona, que son unas guías colaborativas entre la unidad Alzheimer Down, de la que yo formaba parte, y la unidad de epilepsia del propio hospital, dando recomendaciones de cómo aumentar la dosis de forma gradual y cómo elegir un fármaco frente a otro para el tratamiento de este tipo de epilepsia. Bien, todo esto, aparte de ser súper importante, lo ponemos porque vamos a empezar con un ensayo clínico que es colaborativo con otras entidades. Este ensayo clínico colaborativo está liderado por el Hospital Santa Creu i Sant Pau en Barcelona, y luego tenemos otros centros que colaboramos, ¿no? Está el Hospital La Princesa, está el Hospital Marqués de Valdecilla, está también el Hospital Virgen de las Nieves y por último, y no menos importante espero, está la Fundación Cita Alzheimer. Defendemos todos nosotros que el tratamiento de la epilepsia en contexto de enfermedad de Alzheimer y síndrome de Down es de vital importancia, y lo que queremos ver es si somos capaces de prevenir el riesgo de desarrollar epilepsia como primer objetivo, o al menos demorarla, y también la probabilidad de desarrollar actividad epiléptica o al menos demorarla. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Mediante un fármaco que lleva mucho tiempo en el mercado, que se llama levetiracetam, que es el antiepiléptico con diferencia más usado. Es un estudio con una financiación pública mediante las ayudas del Ministerio. No hay ninguna farmaindustria detrás, porque es un fármaco que lleva mucho tiempo comercializado. Sabemos que es seguro, ¿vale? Ese es uno de los aspectos a tener en cuenta, y al ser un colectivo, pues diríamos reducido, pues tampoco ha suscitado tanto interés por las farmaindustrias. Los que participan tendrán el 50% de probabilidad de ir al grupo control, es decir, llevar simplemente placebo, es decir, llevar como si estuvieran tomando un caramelo de menta, o tomar la fármaco levetiracetam a bajas dosis.
Ambos grupos estarán durante 24 meses, es decir, 2 años, tomando medicación o placebo, y ni el propio participante, ni la familia, ni el propio médico sabrá en qué grupo está. Los criterios de inclusión serán tener una síndrome de Down y una discapacidad leve o moderada. Se excluirán los graves o profundos porque a día de hoy no tenemos herramientas para poder hacer una adecuada valoración cognitiva de ellos mismos, y la probabilidad de poder colaborar en según qué grupos es más complicada. Que aunque hayamos puesto visitas entre enero y junio, esas fechas variarán un poquito. Que tengan un diagnóstico de deterioro cognitivo establecido por enfermedad de Alzheimer, definido por neurología y neuropsicología en base a historia clínica. No será obligatorio la realización de punción lumbar. A la inclusión, si bien si se tiene, pues mejor, ¿vale? Y deberemos estar estables con tratamiento, ¿vale? A nivel de tratamiento específico para la enfermedad de Alzheimer, al menos durante 2 meses, y en el caso de tratamiento cualquier otro tipo, pues por ejemplo para la tiroides, pues durante al menos 1 mes antes de empezar a participar en el estudio. Los criterios de exclusión, pues será tener otras causas de deterioro cognitivo, una enfermedad inestable, tener por otro lado historia previa de epilepsia, porque no estaríamos previniendo absolutamente nada. También serían otros factores a tener en cuenta, que ya estuviéramos tratamiento con medicación anticrisis, que eso a veces ocurre en pacientes que están en tratamiento por parte de psiquiatría para trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, o otros aspectos diferentes, o que haya una insuficiencia renal crónica. Porque este fármaco, no lo he comentado, se elimina 100% por el riñón. Y evidentemente aquellos que estén participando en algún otro ensayo clínico en los últimos 3 meses, ¿vale? Que eso también es importante a tenerlo en cuenta. Los principales objetivos: valorar que el fármaco sea seguro en este contexto. Sabemos que es un fármaco seguro en líneas generales, si bien es cierto que en torno a un 15% de la población general y específicamente con síndrome de Down a veces lo tiene que suspender porque puede provocar irritabilidad, que es dosis dependiente, es decir, a bajas dosis mucho menos probable y que resuelve inmediatamente a la retirada, y mucho más improbable es que en 1 de cada 1000 pueda aparecer un cuadro depresivo grave que se identifica rápido pero que hay que monitorizar. Y luego los objetivos primarios que ya he ido adelantando, que es retrasar o reducir el riesgo de desarrollo de epilepsia, de actividad epiléptica, tanto de crisis bilaterales tónico-clónicas como mioclónicas. Valorar también si esto tiene una repercusión en la evolución cognitiva y la evaluación neuropsicológica. El esquema de visitas va a ser muy sencillo. Habrá valoraciones neurológicas trimestrales, valoraciones neurológicas y neuropsicológicas semestrales. Habla resonancia magnética y electroencefalograma al inicio y al final, analítica de sangre al inicio y al final, y en esa analítica de sangre valoraremos las huellas anatomopatológicas o huellas biológicas de la enfermedad de Alzheimer y de procesos relacionados con el daño neuronal. ¿Vale? Esto lo voy a pasar rápido. Y ahora el último apartado es sobre la relación entre el sueño y el síndrome de Down, ¿vale? Sueño, síndrome de Down. ¿Por qué lo he puesto así? Porque, bueno, lo primero de todo, sabemos que la población con síndrome de Down tiene un riesgo incrementado, que puede ser entre el 70 y 80% de la población adulta con síndrome de Down, de tener apneas de sueño. Apneas de sueño en grado moderado o severo son aquellas que requieren tratamiento específico. ¿Qué ocurre? Que es difícil diagnosticarlo, ¿vale? Las apneas de sueño, que provocan una mala calidad de sueño, un sueño fraccionado, porque estamos pasando todo el rato de sueño profundo a sueño ligero, sueño profundo, sueño ligero, tienen una repercusión negativa en la memoria del mismo día, es decir, nos cuesta consolidar lo aprendido, y también en la capacidad de aprendizaje y atención del día siguiente. Pero además tiene repercusiones conductuales. Estamos más irascibles, pero además de todo eso también tiene una repercusión sobre el estado anímico. Estamos más apáticos, menor capacidad de disfrute, pero no es el único trastorno y por tanto hay que valorarlo. Cuando decimos que no es el único trastorno, hay otras múltiples patologías del sueño que también tienen su gran relevancia y que hay que intentar identificarlas y caracterizarlas. No es lo mismo la medicación o los consejos que debemos de dar para aquel que le cuesta quedarse dormido que con respecto a aquel que se despierta muchas veces. Siempre hay que valorar que no haya un desencadenante de la situación y siempre elegir la mejor opción. Hablando del tema del diagnóstico de las apneas del sueño, hay que entender que los cuestionarios de sueño no sirven absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque lo rellena
otra persona y no la propia paciente afecto. En este caso de la población con síndrome de Down, las pruebas como la actigrafía, que es la metodología que suele utilizar habitualmente los relojes inteligentes, solo sirven para estimar el movimiento o no movimiento y por tanto no son útiles para la detección de las apneas del sueño. Este es un esquema de un trabajo que hicieron en San Pau, que es un trabajo muy interesante porque lo que hacían era, en las mismas personas voy a pasar los cuestionarios a las familias, voy a utilizar ese actígrafo y luego les voy a hacer un estudio de sueño. Y les voy a hacer ese estudio de sueño en 2 momentos dados para también evitar el efecto negativo de dormir en el hospital mediante la mejor prueba que se llama polisomnografía. Y lo hicieron tanto en personas con síndrome de Down como en personas sin síndrome de Down de la misma edad de la población general. Y vieron por primera vez que había diferencias estadísticamente significativas en prácticamente todos los parámetros, tanto que les costaba quedarse más tiempo dormidos, que se despertaba más veces por la noche y que tenía más despertares nocturnos, con la mejor prueba, y sobre todo que el índice apnea-hipopnea del sueño, que es la AHI por las siglas en inglés, sí, la población con síndrome de Down era de 3,8 de media, la población con síndrome de Down era de 23,1, por tanto se demostró que pasar las escalas no servía absolutamente para nada y que lo ideal sería que toda persona con síndrome de Down tuviera al menos 2 estudios de sueño en vida, uno en la infancia, pero sobre todo el más importante en la edad adulta y sobre todo a partir de los 40 años. Recomendaciones que van recogidas en las guías de acción de la T21 Research Society, que es la comunidad científica más importante de síndrome de Down, pero que en la práctica pues prácticamente en ningún lugar se hacen. La prueba que la ideal es la polisomnografía, pero su acceso está bastante limitado. La polisomnografía es un registro que permite ver si roncamos o no, que es lo que aparece es no roncar, y los decibelios, si ello conlleva una reducción de la saturación en la sangre, que eso lo vemos con el dedal, con el pulsioxímetro, si eso es justo después de una parada del movimiento del arco respiratorio, ¿vale? Y si ello o no conlleva una repercusión en el despertar, que eso es lo que vemos EEG arousal, que sería un microdespertar que hemos comentado. En ausencia de la posibilidad de hacer polisomnografías, una de las herramientas que se utiliza es la poligrafía respiratoria ambulatoria, ¿vale? Que de esa sí que tenemos que ser conscientes, que esa sí que está accesible y de cara al futuro pues esperamos poder tener otros dispositivos que son de uso sencillo, que ya están validados en Estados Unidos y que nosotros en Cita Alzheimer empezaremos a utilizar en otro tipo de grupos. Y decir que el tratamiento de primera elección es dormir con la CPAP, que es una mascarilla conectada a un aparato que permite la entrada de presión y reducir el número de índice apnea y hipopnea del sueño, y se ha visto que la tolerancia a la población con síndrome de Down es mejor que la población no síndrome de Down de la misma edad y mismas circunstancias a nivel de problemas de salud. Si bien es cierto que hay que entender que se considera bien tolerado aquel que lo tolera 6 horas y que en ambos grupos hay gente que no lo tolera. A veces el problema viene por las características de la propia mascarilla, ¿vale? Que es lo mismo que nos pasaba durante la pandemia, que realmente las personas por las características que tienen de la cara con síndrome de Down, pues a veces les cuesta adaptarse, a veces las mascarillas nasales pues pueden ayudar. Esos son aspectos que tenemos que ir mejorando y valorando junto con los expertos en las unidades de sueño. Y esto es todo lo que yo os tenía para comentar en el día de hoy, y la siguiente sesión hemos acordado de realizar sobre tratamientos farmacológicos y no farmacológicos asociados a síntomas de estado de ánimo y de conducta, ¿vale? Y también tanto en enfermedad de Alzheimer como no enfermedad de Alzheimer, desde el punto de vista de fármacos y no fármacos, ¿vale? Para intentar abordar ese aspecto que creemos que es muy relevante. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima.